espíritu estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Los discípulos se acercaron a decirle a su maestro: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él contestó: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra se llama diablo, y la cosecha es el fin del tiempo. Los segadores, los ángeles. Lo mismo que si arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 36 al 43. El que persevere hasta el final, esa persona se va a salvar. Hay que aprender en la vida algo muy práctico que enseña la Biblia: arreglar las dificultades con prudencia y con paciencia. Notas amables a la palabra de Dios, martes 27 de julio, año 2021. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Ese capítulo 13, Evangelio según San Mateo, una explicación a una parábola que se llama la parábola de la cizaña. Una parábola con una buena cantidad de enseñanzas prácticas, como la prudencia, como la paciencia. Una parábola que apunta a un mensaje de cómo construir comunidad y cómo construir iglesia, no juzgando ni condenando a los demás, sino abriendo puertas, levantando puentes y no levantando muros, diría el Papa Francisco. Así es la religión. A la religión le hace mucho mal la cantidad de personas que se dedican a juzgar a los demás. Ahora uno escucha la siguiente frase. Hay personas que dicen como si fueran santos y perfectos, como si ellos no se equivocaran. Yo no diría que la respuesta correcta tanto sea eso, porque un santo no hace eso. Una persona buena no hace eso. Una persona prudente piensa para hablar. Una persona prudente ora por la otra persona. Una persona que quiere ayudarle a una sociedad piensa muy bien los términos con que tiene que decir las cosas. Prudencia y paciencia. Ahí estamos frente a una parábola bíblica que se llama de la cizaña. La explicación y la enseñanza apuntan a las virtudes cardinales según la teología moral de la Iglesia Católica. Y según esa teología moral existen 4 virtudes que orientan perfectamente la vida de un ser humano. Y una de esas virtudes se llama la prudencia que tiene la persona. Sean prudentes, dice Jesucristo a sus seguidores. Jesús quiere que las personas sean la buena semilla que pertenecen al reino de Dios, pero al Hijo de Dios le duele en el alma las personas que eligen la cizaña, el mal, y se apartan de Dios. Se deciden ser cizaña, de esas personas que ya se vuelven famosas en las comunidades, en los pueblos, en la parte comercial, en la parte de profesional, un hospital, una empresa. Entonces dice, ese es el chismoso de la empresa. Esa es la persona que mantiene difamando de todo el mundo aquí en esta empresa. Esa es la persona que mantiene pendiente de quién cometió un error para de una vez decirlo. Eso es muy común y eso es lo que le duele a Dios. A Dios le duele y por eso esa parábola de la cizaña es muy educativa. A Dios le duele en el alma que haya gente que se haya decidido por ser cizaña y dañarle la religión a las demás personas.
por aceptar lo que siembra el demonio, dice la Biblia. Satanás es el que se va metiendo en el corazón de la persona y lo va convirtiendo en cizaña. Aprendemos entonces una mentalidad bien importante que es la manera de la paciencia de Dios, otra virtud bien bonita. Aprendemos a tenerle paciencia, así como una mamá le tiene tanta paciencia a un hijo y lleva cantidad de años rezando para que deje de tomar licor, para que deje de ser violento ese hijo, para que deje de ser tan grosero en sus palabras. Entonces la mamá siempre rezando, rezando, rezando. Ese es un buen ejemplo. Una mamá preocupada mucho por el bienestar y la felicidad de un hijo y utilizando una virtud que se llama la paciencia. En la Biblia existe una virtud que se llama la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios aplicada al contrario de los fariseos y estos grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Para ellos, porque hablando de fariseos, escribas, sacerdotes de esa época, solamente eran puros ciertas personas de la comunidad y constituían la alianza con Dios. Entonces, si usted no es puro, lo sacamos. Usted tiene una enfermedad, lo sacamos. Usted no paga el diezmo, el comino, la primicia, lo sacamos. Usted no es digno. Entonces, Jesús, en cambio, hace lo contrario. Se mezcla con los pecadores, visita la casa de los pecadores, admite la compañía de los publicanos y habla con la gente. Ahí está la paciencia de Dios. Porque es que el Evangelio está para que la gente lo reciba y algún día pueda convertirse, encontrar el camino y descansar y no hacerle tanto mal a este mundo. Eso sería como el objetivo. Entonces habría que aplicarle la paciencia de Dios. Y vuelve a aparecer la paciencia de Dios, pero no la paciencia de los fariseos. Los fariseos hablan de las ovejas perdidas de la casa de Israel y hacen señalamiento de las personas, anuncian el castigo venidero, pero no se dan cuenta que la predicación de Jesucristo es la paciencia, la prudencia, el aceite, diría un biblista excelente, el aceite de la evangelización se llama la paciencia. La paciencia, el perfume, el aceite para usted poder evangelizar, enseñar y educar a los demás se llama la paciencia, ¿sí? Y la paciencia es una virtud, es una gracia de Dios. Esa es la paciencia de Cristo, que Dios no castiga a las personas por sus pecados inmediatamente, sino que les da tiempo, tiene paciencia, los invita a que se arrepientan. Alguno de ustedes me va a traicionar. Tengan cuidado, alguno de ustedes me va a traicionar. Esperemos a la paciencia. Ya cuando la persona toma la decisión, ya es diferente. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, dice el capítulo 25 del libro de los Proverbios. El prudente ve el mal y se esconde, pero la persona ingenua pasa y recibe el daño. Capítulo 22 del libro de los Proverbios. La prudencia entonces está definida como una capacidad que va adquiriendo la persona de medir las consecuencias de sus actos, de su manera de hablar y relacionarse con los demás, a actuar de manera justa y con cautela, diría un teólogo de la teología moral, valga la repetición, diría el teólogo moralista, a actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. También la paciencia es una virtud cardinal y está basada en la inteligencia del ser humano, que se supone que hay que poner a trabajar la razón, la inteligencia, o sea, la capacidad de discernir, sería la paciencia como virtud cardinal. Lo que es oportuno o lo que es inoportuno a la recta razón. Entonces sería la prudencia, la paciencia. San Pablo habla de la prudencia y habla bastante extenso de la prudencia. Ahí tenemos a San Pablo en la Santa Biblia, 14 carticas para darse un buen paseo. San Pablo habla de la prudencia del Espíritu, por ejemplo, cuando San Pablo dice que es consecuencia de la gracia de Dios y del Espíritu Santo.
Es decir, eso es lo que ilumina la razón y permite que la persona no cometa errores, ni juzgue ni condene a las demás personas, ni dañe su religión. Dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu es de Dios que habita en ustedes. La prudencia del Espíritu es fruto de la renovación de la mente para poder distinguir, oigan esta definición, capítulo 12, carta a los Romanos acerca de la prudencia según la Biblia. ¿Qué dice San Pablo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para una persona que quiera ser prudente? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Querido hermano, dame la mano y mi hermano será.